La Compañía Argentina de Cemento Portland fue un referente importante en la ciudad de Paraná. Se comienza a construir en 1936 e inicia su producción en 1937. Se instala una compañía americana, la Lone Star, estrella solitaria, la que 10 años antes había puesto en funcionamiento su primer fábrica en Sierras Bayas, Olavarría. En 1937 instala la de Paraná y otra en Montevideo. En 1940 se asienta en Brasil, en Río de Janeiro y Salvador de Bahía. ¿Por qué se elige Paraná para instalar una fábrica de cemento? El ingeniero Julio González, que trabajó allí desde 1970 a 1997, lo explica. Antiguamente, en la época que se genera la planta Paraná, los procesos tecnológicos hacen que el cemento se fabricaba por una transformación química en vía húmeda. Entonces, favorecía el hecho del aprovechamiento de este tipo de cantera, porque realmente no era una cantera muy rica en la materia prima que es el carbonato de calcio, pero a raíz de que el proceso era por vía húmeda, permitía tener un aprovechamiento de ese producto carbonato de calcio con un costo económico que brindaba su beneficio. Y bueno, así nace esta planta, menor en capacidad productiva que la de Olavarría. Creo que la de Olavarría tenía 3 veces más capacidad de producción y absorbía toda la demanda del área de la provincia de Buenos Aires, paralelamente a unas fábricas también más o menos contemporáneas, que fue la primera fábrica que instaló el señor Fortabat. Ahí nace también en el año 27-28 Loma Negra, con su planta en Olavarría. Y bueno, eran los abastecedores de cemento para el país. Pero esta zona del norte estaba un tanto desabastecida, así que la presencia de yacimientos de caliza fueron de interés, se estudiaron, se hicieron todos los análisis económico y bueno, y lo requerido para constituir la empresa productiva, y se montó la planta. Fue muy exitosa la marcha de Paraná, además se caracterizó siempre por una cosa que la distinguió, que era la calidad. La gente pedía el cemento de Paraná normalmente, y como es con muchos valores lógicamente subjetivos, porque desde el punto de vista de la calidad controlada en un laboratorio, el cemento era tan buena calidad aquel como pero dadas las características del yacimiento, otorgaba un color más verdoso a este cemento y lo distinguía, y el albañil pedía: yo quiero cemento Paraná. Las características de este emprendimiento desde sus comienzos, las dimensiones del horno y la importancia de la chimenea definen el perfil de la fábrica. Eso hizo que esta planta, para lo que era Paraná, no nos olvidemos de los años 40, una ciudad, yo ya no me acuerdo, soy posterior a esa época, pero ciudad muy chica, hablamos de 40 o 50 mil habitantes, una fábrica ubicada en ese lugar, hacía con un número de personal que estaba por encima de los 320 personas. Era una institución importante desde el punto de vista industrial, y realmente para Paraná significaba una fuente de ingresos trascendente, ¿no? Había un horno, casualmente, que hoy sería muy interesante haberlo tenido colocado, porque esas cosas uno no las miden a veces, y a veces conviene señalar esto como crítica también, por el hecho de que a lo mejor se vendieron por chatarra, y que hoy podría tener un símbolo muy importante para la ciudad. Tenía 128 metros de longitud el horno,
todo un cilindro de 3 metros de diámetro, por esa longitud que le estoy diciendo, era un símbolo de la ciudad, inclusive lo fue su chimenea. Creo que ningún paranaense debe olvidarse de que si quería saber para qué lado estaba el viento, miraba la chimenea de la fábrica de cemento. Se extraía el calcario mediante una excavadora gigante integrada por una enorme grúa con balde de arrastre. Se trajo una gran grúa, que en su momento fue la grúa más grande de Sudamérica, eléctrica, accionada eléctricamente y que se desplazaba también por un sistema de zapatas eléctricas, y hacía la extracción de la capa de tierra que estaba por encima de la base calcárea, que era la que se requería. José Pintar trabajó en la fábrica desde 1960 y entre 1973 y 1976 fue operador de esa grúa. Bueno, la grúa tenía una pluma de 80 metros de largo, normalmente trabajaba con un ángulo entre unos 25 grados a 30 grados y lo que lo dejaba que el extremo, la punta, digamos, de la pluma quedaba a unos 30 metros de altura, entre 28 y 30 metros de altura. Y tenía desde el centro de la pluma a la punta a plomo de donde bajaba el balde, había una distancia de 60 metros. O sea que si sacaba de 60 metros podía girar los 360 grados. O sea, si lo tiraba a 180 grados, sacaba 60 más 60, 120 metros, sacaba de un lado y lo tiraba a 120 metros, o sea, una cuadra de distancia. Esa grúa operaba sobre un banco de piedra, en forma de cuña. Veamos cómo trabajaba. Bueno, el banco de piedra estaba en una forma de cuña, o sea, para el lado del río había un destape de unos 15 metros de altura, mientras que alejándose desde la avenida Estrada hacia avenida Larramendi, sobre Larramendi ya el destape era mucho más chico, era unos 6 metros, 5 metros, o sea, era como una cuña de 15 metros a 5 o 6 metros al fondo, o sea, eso es unos 300, 400 metros de distancia, ¿no es cierto? El destape luego se montaban las vías para que entraban, en un principio se trabajó con 2 locomotoras del tipo Vulcan, que eran de 4 ruedas, y con 5 vagones se acarreaba la piedra. El proceso de fabricación del cemento pasa por distintas etapas que el ingeniero Julio González sintetiza así. Se sacaba de la cantera la piedra, se trituraba esa piedra y después se enviaba a un piletón con agua, donde por un proceso de precipitación se separaba fundamentalmente la arenisca que tenía la piedra y con un tratamiento que fue muy de la época que se hizo esta planta, un proceso químico de flotación mediante un reactivo, se separaba al carbonato de calcio. Por eso digo, es un proceso, era bien químico eso. Y ese carbonato de calcio separado era el que era apto para fabricar el cemento. El resto era sílice, que es la arena, la sílice, y por eso se ve todavía mucha formación de grandes bancos de sílice o arena vecinos a la fábrica, porque eso se usaba para rellenar los pozos que generaban la excavación o la extracción de la piedra de cantera.
Una vez que esa pasta que se había constituido con la separación de la sílice y los otros productos que tenía indeseable, y era carbonato de calcio, se metía dentro del horno, esa pasta. Se quemaba, llegando a tener una temperatura del orden de los 1450 grados, por eso le decía lo de la energía. Había que generarlo a eso, con un gran mechero que tenía como 12 metros de largo la llama, y adentro del horno con todo un revestimiento de ladrillos refractarios, y ese horno rotaba. Ahí, a la salida de ese horno, cuando se había calentado ese producto, es lo que sale clinker. Por eso te digo, cuando se decidió parar el horno, el clinker se traía de otro lado. Se terminó todo ese proceso para atrás. La cantera, la parte química de flotación y la parte de preparación del combinado químico que había que meter adentro del horno, y el proceso del horno. Eso, ¿El clinker para adelante qué es lo que se hace? Molienda. Nada más que meter esos gránulos negros, que son como unas piedritas negras, que es la pasta esa calcinada, y se muele adentro de grandes molinos. Se le incorpora un poco de yeso, en el orden de un 4%, y se obtenía el cemento. Pintar describe en detalle cómo funcionaba durante las 24 horas el horno donde se obtenía el clinker, la pasta básica del cemento. Bueno, en un principio tenía 110 metros el horno de largo. Posteriormente se le hizo unos arreglos para que tuviera mayor capacidad se lo acortó unos metros y se le dio mayor velocidad. El horno tenía entre 3 metros en zona y de diámetro interno y 2,80 metros, y revestido con ladrillo refractario, que en cada sector tenía ladrillo refractario de distinto tenor de acuerdo a las temperaturas. En la zona de clinkerización del barro, que era más o menos a unos 5 a 15 metros de la salida del horno, esa era la zona que tenían temperatura de 1500 grados. Ahí estaban los ladrillos de mayor resistencia a la temperatura, y desde ahí iban degradándose, poniéndose ladrillos, por el hecho de que eran mucho más caros aquellos ladrillos que resistían más la temperatura que los otros. Entonces le iban poniendo ladrillos también de menor calidad en adelante, hasta llegar a la zona de cadena, que era la parte donde se desmenuzaba el barro cuando entraba al horno. Al secarse se empezaba a hacer pelotones, como pegote, porque iba perdiendo el agua, y entonces se quería formar tipo bolas, digamos. Entonces las cadenas desmenuzaban eso y quedaba prácticamente un polvillo, que llegando en la zona de clinkerización se formaba de vuelta como unas piedritas, unos granos de 10-20 milímetros de diámetro. Con eso clinkerizaba. El proceso sigue varias fases de molienda hasta que el producto final llega a los hilos y finalmente al embolsado. Ahí ya salía el producto final. Y bueno, del molino de cemento pasaba a una bomba, a un sinfín, que eso lo mandaban a una bomba de neumática, se llamaba bomba Fluxor. Esa bomba tenía una capacidad de 1,5 metros de cúbico,
cargaba la bomba y automáticamente cuando cargaba se mandaba con aire, se mandaba a los silos y de los silos sacaban también por tolvas, drenaba abajo por las boquillas y eso ya iba a las máquinas de embolsar. Personal capacitado y una infraestructura compleja articulaban las actividades de la fábrica. Claro, el proceso requería de profesionales y técnicos, y a nivel de profesionales había ingenieros químicos, normalmente todos fueron egresados de la Facultad de Ingeniería Química de Santa Fe, ingenieros mecánicos, como el ingeniero Vázquez, que es ingeniero mecánico, después lo sucedió el ingeniero abogado, como que fue a cargo de la planta, ¿no? Como ingeniero químico, después lo sucedió abogado el ingeniero Castellani, que era ingeniero mecánico, después el ingeniero Jiménez, Aníbal Jiménez, químico, y bueno, yo después como mecánico, así que fuimos intercambiando la profesión, pero de alguna manera, como era un proceso químico, era trascendente la labor de laboratorio y control de calidad. La fábrica absorbió mucha gente de las escuelas industriales, gente egresada de la Escuela de Oficio del Ministerio de Obras Públicas. No nos olvidemos que el proceso era más bien de máquina pesada, grúas. Tenía ferrocarril propio la fábrica, tenía locomotoras que transportaban desde la cantera hasta la trituradora la piedra con volquetes, así que había un taller de calderería importante. Bueno, le mencioné la usina propia, la cual también realmente era un orgullo de la fábrica tener. La usina era una usina de origen sueco, Stahl, que fue una joyita, digamos, dentro de la fábrica, donde se ilustraban todos los cañitos de bronce o de cobre, y todo lucía tipo barco, ¿no? Barco antiguo. Bueno, en esa época había gente también para poder hacer eso. Tenía generación propia de energía. En las horas de mayor demanda, que son de las 19 a las 23, la usina transfería energía a la ciudad. Esta situación continuó hasta que comenzó a funcionar la represa de Salto Grande. ¿Cuál fue el mejor momento de la fábrica y por qué comenzó a declinar en la década del 80? Yo diría en los años 70, casi al máximo aprovechamiento, trabajando, como comúnmente se dice, a full la planta para abastecer la demanda del mercado. Yo tuve la suerte de ingresar cuando estaba en el máximo punto, digamos, de optimización de la capacidad productiva, lo cual continuó hasta los años, y diría 82, 83. Cabe destacar que acá hay una situación importante. Empiezan las otras plantas a recibir a través de los gasoductos la provisión de combustible por medio, siendo el gas el combustible. Nosotros acá no podíamos hacerlo, solamente teníamos como combustible el fuel oil que venía por barco y se descargaban los muelles que tenía la empresa y se depositaba en grandes tanques con una capacidad que admitía el trabajo de más de 30 días. El proceso de cemento es prácticamente 100% combustible, ¿no? Loma Negra hizo una planta muy importante con una gran capacidad de producción, pero tenía capacidad ociosa, y le ofreció al grupo Lone Star, o sea, a la fábrica de Paraná, que en esa época se llamaba Compañía Argentina de Cemento Portland, parte de su capacidad ociosa, venderle a Paraná el clinker.
lo cual resultaba más económico que producirlo acá, con los inconvenientes del fuel oil y con el inconveniente del proceso de vía húmeda, que generaba una demanda de energía mucho más alta. Así fue como lamentablemente se inicia un periodo no muy agradable, por cuanto se toma la determinación de parar el horno. Parar el horno significaba parar toda la explotación de las canteras. En esa época no solamente trabajaba la cantera de Paraná, sino también la cantera de Victoria. Victoria tiene yacimientos muy importantes de conchilla, y la conchilla es un material de carbonato de calcio prácticamente puro. Eso hacía que el yacimiento, ya medio debilitado en contenido de carbonato de calcio de Paraná, lo enriquecíamos con la conchilla que se traía de Victoria. A diario entraban 12 a 15 camiones a Paraná con conchilla desde la cantera de allá. Pero todo eso insumía costos muy importantes que dejaban fuera de competencia al proceso, y versus la posibilidad de disponer el clinker fabricado por Loma Negra, generó entonces esa situación de abandonar la producción local de clinker. Únicamente quedó esto como planta de molienda, y yo diría que de un total en esa oportunidad de 280 personas, quedamos con una planta de 90 personas. En fin, fue perdiendo día a día importancia la planta de Paraná, en cuanto, yo no diría en el volumen de bolsas que salían de la puerta, pero sí en la cantidad de producción que se hacía acá, porque se había abandonado una parte del proceso que quizás era una 2/3 partes, 1/3 restante solamente quedó que la parte molienda. Hoy pertenece a una compañía brasilera que continúa llamando al producto Cemento San Martín, su nombre originario. Veamos por qué. Por la calidad del cemento, nunca dejaron de venderlo al Cemento San Martín ni al Plasticor. Plasticor nació en Paraná. Acá en esta planta se hicieron los primeros ensayos para desarrollar el cemento de la añilería Plasticor. Y hoy la gente todavía va a comprar a la ferretería o al corralón y dice una bolsa de Plasticor y le dan otra. Es más o menos como comprar Gillette. Es decir, cuando Loma Negra compra, decide respetar el nombre de Cemento San Martín, y en Uruguay, Cemento Artigas. José Pintar recuerda aquellos años de trabajo con orgullo. Y basta entrar en una de sus pesadillas para entender su responsabilidad y su compromiso. Tengo tanto para comentar, tanto... Cada parte que iba era una cosa nueva, porque yo fui en Molino y Horno cuando estuve 10 años en Molino y Horno, hasta que estuve de mecánico cuando me pasaron para capataz de cantera. Era todo una cosa nueva, todo era una cosa que hasta llegar a manejar la grúa, que muchas veces uno... soñaba, por ejemplo, que la grúa esta que tiene esa base de 8 metros y es plano. Cuando llueve, por ejemplo, no la movíamos porque cuando podía deslizarse, como giraba, tenía control los dedos, la toma de corriente, porque era eléctrica. Tenía la fase de 1200 voltios cada fase. Y la tomaba por escobilla. O sea, entraban en el rotor del centro, tenía unos anillos de cobre y una escobilla que tomaban. A medida que giraba, uno podía girar en círculo, que no pasaba nada. Yo podía girar la vuelta completa y no pasaba nada. Y entonces cuando hacíamos la descarga de tierra que sacamos de un lado y tirábamos del otro, había que darle la contramarcha. Cuando lo hace brusco uno, la acción y la reacción la hace la base. Cuando movíamos la grúa y lo poníamos en un sitio nuevo, después de lluvia, así por ejemplo que hubiera pasto o algo húmedo, cuando teníamos la reacción, la base nos giraba. Cuando queríamos hacer la contramarcha, la base nos circulaba.
no giraba porque le dábamos la parte de arriba que hiciera, entonces hacía con la base, hacía la que apoyaba la reacción, la tenía que aguantar, y eso hacía de que se pudiera deslizar, y muchas veces por la forma de los destapes nos teníamos que arrimar a los bordes de las canteras, y entonces estábamos allá arriba. La grúa esa pesaba 790 toneladas, porque tenía un contrapeso para contrapesar el extremo de la pluma, 60 metros, el balde tenía 5 yardas cúbicas, que cargábamos casi 5 metros cúbicos de tierra, porque lo rebasábamos al balse la capacidad. Imagínense que en la parte de atrás teníamos cámara con puros recortes de contrapeso. Y bueno, y cuando muchas veces soñaba de que me iba, que le daba contramarcha y que se me corría para el lado del precipicio, digamos, de la cantera. Esa es la tensión que muchas veces uno tenía estando operando con la máquina. Esa grúa gigante fue un hito en su trabajo, y cuando se desguazó, la trajo a su casa. La tapa de la mesa de su quincho es la base de la marca de la grúa.